Hola y bienvenidos a nuestro canal, gracias por visitarnos. Esta vez vamos a hacer un video muy rápido sobre una herramienta que nos va a permitir compartir contenido en la red, como es el caso de un blog donde poder publicar y compartir contenido de una manera muy fácil, sin muchos conocimientos técnicos de programación y de diseño web. Así que lo primero que vamos a hacer, o lo primero que necesitamos, es tener un sitio, una cuenta de Gmail. Entonces, como pueden ver, yo aquí tengo una de mis cuentas de Gmail, y si accedemos al botoncito de las aplicaciones de Google, vamos a poder movernos y vamos a encontrar un icono de Blogger. Si hacemos clic ahí, nos va a llevar directamente a la página de Blogger, donde nos dice crea tu blog, inicia sesión, y podemos comenzar a crear nuestro sitio aquí. Como Blogger es parte de Google, yo puedo simplemente hacer clic en crear tu blog o iniciar sesión. Nos va a pedir ahí que la confirmemos. Yo voy a usar la cuenta. Vemos que lo primero que nos dice es elige tu nombre para tu blog. Entonces yo voy a ponerle aquí un nombre. Vamos a crear un ejemplo. Le voy a poner siguiente. Aquí me va a pedir que coloque el URL. El URL va a ser la dirección con la que nos van a encontrar en la web. Si estuviera disponible, me lo aceptara, pero dice que ya está en uso, o sea que ya alguien ha usado este link, entonces tengo que cambiarlo. Bueno, entonces aquí yo lo que he hecho es agregarle un guión, y por ejemplo, ahora ya el botón de siguiente es activo. Eso quiere decir que esto está disponible. Le voy a hacer siguiente. Me dice confirma tu nombre visible, como quieres que tu nombre se muestre a los lectores. Entonces aquí voy a ponerle siguiente, finalizar, y estamos en el área de edición. Como podemos ver, acá abajo tengo un botón que dice ver blog. Si yo le hago un clic, se me va a abrir una ventana y me va a mostrar cómo está mi blog ahorita. Como puedo ver, arriba tengo el URL que le pusimos y el nombre que le pusimos. ¿Ok? Y no hemos hecho ninguna publicación. Entonces voy a ir a la parte de diseño. En la parte de diseño tengo entradas. Las entradas son las publicaciones que vamos a ir haciendo. Las estadísticas nos van a dar información sobre las visitas que hemos tenido, los comentarios. También puedes monetizar tu blog, que tiene que cumplir ciertas normas para que puedas ganar dinero con las publicaciones que hagas. Las páginas que vamos a publicar, las entradas son similares a las páginas en cuanto a la publicación, pero están hechas para usos diferentes. Una entrada se va publicando de manera cronológica en el blog, ¿sí? Y como pueden ver, acá dicen entradas más antiguas, entonces van a ir apareciendo las publicaciones de acuerdo a la fecha en la que yo les vaya publicando. Las páginas, por el contrario, son cuando queremos colocar información estática, como por ejemplo lo que yo tengo acá arriba. Yo aquí tengo una página que me dice acerca de, tengo otra página donde puse un formulario de contacto, que ya lo vamos a hacer, ¿ves? Entonces, o de ubicación. Entonces, cuando yo quiero poner una información que quiero que se diferencie del resto, lo puedo colocar como una página. Publicas algo que es parte de tu publicación constante o normal, pues la publicas como una entrada. Aquí tenemos páginas de entradas, tenemos la parte de diseño que nos muestra cómo podemos modificar el diseño. Tenemos el tema, como puedes ver, este es mi tema. Si yo quisiera cambiarlo, personalizarlo, puedo seleccionar otro diseño, o el que tengo también lo puedo personalizar. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera cambiar la imagen, aquí tengo un poco de imágenes predefinidas. Entonces yo podría ir y buscar una que me parezca que es la que deseo. Yo puedo ver aquí atrás, puedo ver una vista previa. Si me gusta esa, la dejaría, y ese sería mi fondo. Y también puedes cambiar el tamaño de la letra, si es transparente, y cosas así que, pues bueno, ya vienen
son detalles que lo puedes hacer. Entonces, una vez que hayas hecho los cambios que hayas deseado, acá abajo tienes un botoncito para guardar. Se guardan los cambios y ya puedo regresar. Luego puedes volver y cambiar y personalizar las veces que deseemos. Esta es nuestra imagen, nuestro diseño. Ok, vamos a hacer nuestra primera publicación para ir viendo cómo hacerlo. Pues no, entonces vamos a ir en entradas. Como vimos, no había ninguna entrada. Entonces yo le voy a decir, aquí lo que nos va a pedir es un título. Le voy a poner, por ejemplo, bienvenidos. Entonces aquí voy a poner, puedo escribir un texto. Aquí tengo una barra donde podemos seleccionar o agregar atributos a nuestra publicación. Si quisiera, por ejemplo, poner algo con negrita, puedo agregar una imagen, como puedes agregar una imagen, ¿sí? O puedes agregar un link. Vamos a comenzar con insertar un link, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo agregar un link. Supongamos que yo quisiera agregar un link a cualquier parte de la web. Yo voy a seleccionar el texto, voy a hacer un clic aquí, insertar hipervínculo, y aquí escribiría el link. Y aquí le pondría que se abre una nueva ventana, le digo aplicar y ya he creado un hipervínculo, ¿sí? También puedo agregar un link, una imagen. Y he insertado una imagen ahí. Si quisiera que la imagen vaya junto al texto, pues lo puedo decirle, por ejemplo, que vaya a un costado y el texto se coloca aquí, ¿ves? Y ya tenemos ahí. Si queremos ver cómo está nuestra publicación hasta ese momento, yo le puedo decir ya publicar, confirmar, y ya tengo mi publicación. Si me voy a la ventana de vista previa, actualizo y ya veo que tengo aquí la primera publicación, y aquí le voy a decir leer más, y por ejemplo aquí ya puedo ver cómo realmente se ve la publicación. Y aquí ya tengo el link que me funciona. Me podrían dejar comentarios y ya tengo acá. ¿Qué más? También podemos agregar videos. Ya vamos a hacer esto, pero esta es nuestra primera publicación. Ok, ahora quiero que diferenciemos esta publicación de lo que es una página. Entonces me voy a ir a páginas, y en páginas voy a agregar una nueva página. Entonces este va a ser el título de acerca de. Le voy a colocar un texto aquí. Ya lo tenía preparado, ¿sí? Y por ejemplo a este yo quisiera agregarle un video. Entonces le voy a poner, entonces voy a insertar mi video. Yo puedo hacer aquí un clic y aquí me dice que subo un video del computador, lo cual no es muy aconsejable. Más seguro es de nuestro YouTube. Aquí dice subidas, dice búsquedas. Yo aquí le voy a poner un nombre para que lo busque, y aquí me muestra algunos videos de mi canal. Entonces yo voy a poner este de APA, por ejemplo, y lo voy a seleccionar, y ya tengo aquí agregado un video. Yo le voy a poner publicar, voy a ponerle confirmar, y ya tengo una página que dice acerca de mí. Si nos vamos aquí al canal, al blog, y yo le digo a la página principal, puedo ver que esa página no aparece porque es una página y no es una entrada. Entonces, ¿cómo hago que esta página se muestre como lo tengo aquí? Me dice acerca de. ¿Cómo hago que aparezca aquí de esta forma? Pues tenemos que cambiar el diseño. Entonces me voy a ir a diseño. En diseño vamos a ver que tenemos que dice páginas y está oculto. Entonces voy a hacerle un clic aquí
aquí me dice un título, me dice opcional. Aquí le voy a decir que mostrar gadget, y aquí voy a añadir otro elemento. Entonces voy a agregar la página y le voy a decir acerca de, y el programa ya automáticamente me va a cargar la página. Le voy a decir igual, a guardar, perdón, y tengo inicio y acerca de ya cargado aquí. Voy a guardar. Como pueden ver, ya el ojito está visible, eso quiere decir que se va a ver. Le voy a hacer un clic aquí en guardar. Vamos a ir a la página, voy a cargar nuevamente para que se vea, y ya veo que arriba ya tengo un acerca de, tengo inicio y acerca de. Si yo me voy aquí a acerca de, ya estoy viendo la página de acerca de, ¿ves? Si hago clic en inicio, me voy a la página principal. Entonces funciona igual que aquí, que me voy a acerca de y me voy a inicio, y ya me voy a la página principal que muestra las publicaciones. ¿Sí? Entonces esa sería la diferencia entre una entrada y publicar una página. Y si quiero que la página sea visible, pues tengo que entrar a diseño y activar el widget de páginas, ¿sí? Y añadir las páginas que aparezcan disponibles. ¿Ok? Adicional a eso, en nuestro blog también podemos agregar más widgets. Vamos a añadir un widget. Yo le voy a poner, por ejemplo, que quisiera poner un buscador, búsqueda en este blog. Voy a decirle que lo voy a poner un poquito más abajo. Voy a guardar y quiero mostrarles, y van a ver que ya tengo aquí, dice buscar. Veamos, esto me lo está poniendo arriba, así que no quiero aquí, mejor lo voy a poner acá abajo. Ok, archivo del blog. Yo voy a quitar esto de aquí, no me interesa tener esto de aquí. No me interesa tener las etiquetas, por ejemplo. El notificador uso inadecuado también lo voy a desactivar. Y ya tengo búsquedas. Voy a añadir otro. Puedo poner el traductor. Y le puedo poner, por ejemplo, tradúceme. Voy a añadir un contador. Tiene que estar el contador por aquí. Por ejemplo, aquí ya podemos ver que están desactivados las secciones que ya, o los widgets o los gadgets que ya he agregado. Aquí voy a agregar uno de formulario de contacto. Voy a ponerlo acá, aquí. Voy a guardar. Voy a ponerlo aquí. Y esto es lo que estamos agregando. El de traductor podría traducir nuestra publicación en alemán o en cualquier idioma. Cualquier persona podría leer nuestra publicación. Bueno, y por último, lo que vamos a hacer ahora es modificar el aspecto, el diseño, el tema. Para ello, lo que vamos a hacer es ir a la opción de tema. Y en la opción de tema podemos ver que el tema predeterminado es este de acá. Entonces podríamos seleccionar cualquiera de los temas que ya vienen predefinidos y luego incluso a personalizarlo de alguna manera. Por ejemplo, yo voy a escoger el de acá. Si quiero ver qué tal se vería mi sitio antes de aplicarlo, yo le puedo hacer un clic en vista previa. Como podemos ver, mi sitio se va a ver así, de esta forma, ¿verdad? Entonces, si me gusta y me agrada, le voy a hacer clic aquí y le voy a decir aplicar. Aquí me dice que se van a hacer los cambios, le digo entiendo, se está guardando. Si me voy a mi sitio y actualizo la pantalla, voy a ver que ya se ve de otra manera, pero falta aún personalizarlo.
y ponerlo a mi gusto. No está como yo quisiera que se viera. Y podemos hacer un clic aquí en personalizar para hacer unos cambios, como por ejemplo cambiar la imagen de fondo. Si es que quisiéramos, podríamos seleccionar alguna de los diseños que ya están preestablecidos, o podríamos subir una imagen que debe cumplir ciertas condiciones, como el formato, que debe ser JPG o GIF o PNG, pero deberíamos por recomendación ser JPG, pesar menos de 3 megas y tener estas dimensiones para que la imagen se vea correcta. Pero para nuestro ejercicio vamos a coger, por ejemplo, uno de los diseños que ya tenemos aquí. Yo le voy a decir hecho, y como podemos ver, el fondo se acaba de cambiar. También podemos cambiar la gama de colores si quisiéramos que fuera de otra tonalidad, y cambiar la gama. También podemos ajustar el ancho. Por ejemplo, aquí dice 960, yo lo podría, qué sé yo, hacer un poco más ancho, y como pueden ver se está ensanchando. O puedo ir directamente aquí, poner, no sé, quisiera poner este tamaño, ¿sí? Hemos cambiado eso. También pueden cambiar el diseño. El diseño se refiere a la posición de los gadgets que vamos a poner aquí, las opciones adicionales. Como pueden ver, yo lo tengo en el lado derecho. Yo le puedo decir que quiero cambiarlo al lado izquierdo, ¿sí? Ok, pues podríamos hacer eso. ¿Qué más? Y en avanzado pues tenemos para cambiar el tipo de letra. Como pueden ver, se cambia. Podemos cambiar el tamaño de las letras, si yo lo considero que está muy pequeño o muy grande. Y también los colores del sistema. Pero bueno, lo vamos a dejar ahí entonces. Hay que guardarlo. Lo guardé, ya me regreso, hagamos un actualizar para ver los cambios, y sí, vamos a ver que ya se está cambiando en cuanto al aspecto, pero aún podemos mejorarlo, pues, y lo vamos a hacer. Me voy a meter en diseño, y en diseño voy a comenzar con la parte de abajo, a ver qué hay aquí. No tenemos nada. Aquí donde dice atribución, voy a hacer un clic en editar y voy a ponerle, por ejemplo, mi nombre. Ya podemos ver que en el lado de los gadgets tenemos las opciones que habilitamos. Debajo de la pantalla principal, que es esta área donde se publican, está apareciendo esto también repetido, y es porque tenemos las entradas destacadas y las entradas populares desplegadas abajo, perdón. Entonces yo lo voy a quitar para que no se vea. Ok, y vamos a quedarnos solamente con la página de las entradas. Yo voy a volver a guardar, voy a volver a actualizar, y ahora ya solamente se va a ver así. Como puedes ver aquí, está mal el diseño, y eso es porque estos gadgets, como cambiamos el diseño, se nos acaban de mover. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a de notificación de uso inadecuado, lo voy a quitar, y el formulario de contacto lo voy a mover hacia arriba. Igual este otro gadget también lo voy a mover acá. Ok, estos de aquí los vamos a dejar en blanco. Voy a volver a actualizar, y vamos a ver que ahora sí ya nos quedó como queríamos. Lo vamos a agregar aquí. Aquí voy a agregar el de páginas. Exactamente. Voy a borrar el título, que no me interesa, y voy a agregar acerca de
lo mismo que hicimos hace un momento. Estamos activando otra vez el menú, porque por el diseño, como cambiamos el diseño, se borró. Esto de AdSense lo voy a quitar, como ya mencioné, para poner publicidad, pero tienes que cumplir ciertos parámetros para poder hacerlo. Entonces ahí sí, ahí hemos dejado páginas y hemos dejado los gadgets que pusimos en el lugar correcto. Voy a guardar y ahora sí voy a volver a actualizar, y como podemos ver ya tengo el menú y tengo los gadgets en el orden que yo quiero, y a medida que vayamos publicando van a ir apareciendo aquí las diferentes opciones. Aquí está nuestro nombre, que también lo pusimos. Aquí están los datos personales de nuestro perfil. Eso es porque tenemos el gadget de nuestro perfil. Si no quisiéramos, también lo podríamos quitar. Si no quisiera que aparezca su nombre, sus datos, lo puede quitar. Como pueden ver, ya no aparece. Mira, tengo repetido 2 veces búsqueda. Sí, no me había dado cuenta. Ahí estamos con el buscador, con el formulario y con el traductor que traduce esto en cualquier idioma, que es lo que lo vuelve muy interesante, muy útil. Ok, si necesitas agregar más gadget aquí, pues recuerden que en el menú de diseño podemos hacer clic y buscar el gadget que querramos, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay el de estadística del blog, que es el contador, ¿sí? Yo le puedo cambiar el título, me lo puse el contador, lo voy a volver a guardar y ya me va a aparecer el contador de las visitas. No quiero ahondar en el tema, ya hemos visto cómo hacer una publicación de entrada, cómo hacer una publicación de una página, cómo colocarla dentro de nuestro menú arriba, cómo colocar los gadgets, cómo cambiar el formato, y creo que lo último que me faltaría de comentarles nuevamente es de cómo agregar un link a otro sitio o un link personalizado. Eso lo haría aquí en páginas, en mi web. Le pondría el nombre que quiero ver en el menú y el link. Lo guardo y lo guardo. Actualizo y ya voy a tener una tercera opción. Esto diferencia de acerca de que la página en mi web lo que va a hacer es llevarme a mi sitio web, porque le puse un link. Creo que con eso completamos toda la parte de Blogger de una manera muy rápida. Ok, cualquier comentario, cualquier sugerencia la dejan en el canal. Si llegaron a este punto del video, gracias por ver el video. Si te gustó y lo crees que es útil o te va a servir, te agradecería que dejes un like y te suscribas al sitio, al canal, que siempre estamos publicando información interesante. Gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.